¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. A todas mis hermanas y a todos mis hermanos en Cristo Jesús, doy las gracias a Dios por tener el bendito privilegio de que me esté dando la oportunidad un bendito día más de poder exponer esta bendita palabra de vida. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús y recordemos, benditos hermanos y benditas hermanas, que cada que participemos de esta bendición de la bendita voz viva de Dios, yo ya oré, yo ya le di las gracias y ya le pedí para que toque sus corazones de los que vienen con hambre, de los que vienen con sed de justicia, de los que vienen conforme al pacto por el cual podemos ser acreedores a todas estas bendiciones. Yo me pongo a los pies de Cristo para seguir con la enseñanza número 64 del libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 15. Recordemos que Pablo está frente al tribuno, frente al rey Agripa, Berenice y contra sus acusadores, y que se le permitió hablar en su defensa. Y Pablo está exponiendo al rey Agripa que tenía conocimiento de los cultos y las costumbres de los judíos por haberse casado o unido con una mujer judía en aquellos entonces. Entonces, Pablo está exponiendo y relatando su conversión del primer pacto al segundo pacto por medio del Señor. Y claro, bendito pueblo de Dios, estamos aprendiendo mucho sobre este pacto, sobre las riquezas que nos trajo Dios por medio de Jesucristo. Bueno, en el versículo 15 dice, 26:15, y sigue hablando Pablo, recordemos, está en un tribuno. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Muy bien. En el momento, como le decía yo la vez pasada, que esta ya es la tercera ocasión aquí en el libro de los Hechos que Pablo expone su conversión, en el momento que le dice ¿quién eres, Señor? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que del griego la palabra Señor al latín significa amo, y que en el momento en que se le apareció este resplandor a Pablo, él supo perfectamente bien que era algo sobrenatural, que era algo de Dios. Y entonces, solamente de esa manera podemos nosotros reconocer y decirle Señor. Porque desde el momento en que le está diciendo Señor, ya está reconociendo quién eres, amo. ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo. Él pensaba quizás que era Jehová, que era un ángel, pero aquí se le presenta contra lo que él perseguía y como ha dado testimonio hasta ahorita. Dice, el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recordemos que ayer veíamos que dura cosa es dar contra el aguijón. Ahora, yo soy Jesús. Siempre vamos a tener en mente, bendito hermano y bendita hermana, siempre vamos a tener en mente que la bendita palabra de Dios, los significados que nos enseña con nombres, con números, que siempre los tengamos en mente. Cuando dice, yo soy Jesús, está diciendo así, yo soy el Salvador, a quien tú persigues. ¿El Salvador de quién? De que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El Salvador, que el nombre que Dios ha dado bajo el cielo para que todos los que en él crean tengan vida eterna. Y acuérdese que estamos viendo también que si yo no tengo a Dios y manejo una religión, voy a tener el fruto en todo momento de estar en contra de la cruz, en contra del verbo, en contra del camino que nos dejó Cristo Jesús. Bien, pero levántate, está exponiendo Pablo, ¿verdad? Lo que le dijo el Señor, pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. También siempre la expresión levántate tiene mucho simbolismo. De hecho, hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, levántate y sé valiente. Y de hecho también viene en la bendita palabra de Dios, levántate. Y así esa exclamación, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera fue la que Dios o Cristo Jesús, cuando Lázaro estaba muerto, le dijo, levántate y sal de tu tumba. ¿Para qué levantó Jesús a Lázaro? Para que Lázaro fuera un fiel servidor, para que Lázaro sirviera. También de igual manera, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, me dijo, levántate de los muertos. Sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Sabiendo que Jesús dijo que cuando Él llegó todos estábamos muertos. Sabiendo que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, muy importante, ¿para qué nos levanta? Recuerde que muchos lamentablemente tuercen las escrituras diciendo que solamente algunos son llamados como Pablo para el sacerdocio. Mas no, usted lea Filipenses, lea Efesios, todos somos Pedro, todos somos llamados para hacer luz, para hacer la. Todos somos llamados para ser sacerdotes, siervos, todos somos llamados. Entonces, aquí empezamos con mucha enseñanza, ¿verdad? Levántate y ponte sobre tus pies. Los pies bíblicamente representan esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas? ¿Cuán hermosos son los pies? Recordemos que también Juan el Bautista, cuando bautizaba, él decía, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. El calzado representa la bendición, el privilegio que Cristo Jesús nos trajo de anunciar, de levantarnos de los muertos y de anunciar las buenas nuevas, como dicen Romanos. Bienaventurados los pies que llevan las buenas nuevas. Entonces, así como también tiene simbolismo las manos, y ya lo hemos visto a los que han dado un seguimiento, que cada que habla de manos, habla del trabajo, pero en la obra de Dios. Entonces, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahora, hay muchos que dicen, ¿verdad?, que Cristo Jesús y Dios apareció en sus vidas para llenarlos de dinero, para ser felices. Claro que no. Dios, con una condición, por eso se llama Nuevo Testamento, por eso se le llama a la Biblia un pacto. O sea, aquí hay un acondicionamiento y claro que hay muchas bendiciones, porque nosotros voluntariamente, mediante la fe, pongamos nuestros cuerpos al servicio de Dios y de Cristo Jesús. Ahora, a todos, para esto se apareció, para esto nos llamó, para esto, ¿para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Sí, muy importante. Pablo tuvo no tanto un discipulado y sí un discipulado. Pablo ya tenía muchísima enseñanza en la ley, como Pedro, como Juan, como estos hombres que caminaron con Jesús y se les habló con parábolas. Y claro, que aunque Pedro y estos hombres tenían de cierta manera parte del Antiguo Testamento comprendido, Jesús aún así los estuvo instruyendo durante 3 años y medio, preparándolos, y una vez que los dejó preparados, cuando vino el Espíritu Santo, pudieron comprender estas cosas. De igual manera, Pablo ya tenía como Pedro, ya tenía como ellos, el conocimiento de las profecías, como ya lo vimos. Pablo, de hecho, después de que recobró la vista y eso, estuvo un tiempo, como ya lo vimos visto en el libro de los Hechos, preparándose, aprendiendo más. Ahora, así también
para esto nos llamó a nosotros, ¿verdad? Para darnos una forma, que es el discipulado. El discipulado es una bendición, el llamado, cuando éramos del mundo y estábamos muertos y se nos resucitó, Cristo Jesús nos pone en manos del alfarero, en manos de Dios que es por fe, y nos empieza a trabajar Dios como el alfarero en sus manos, y nos empieza a dar un crecimiento dependiendo de la fe y de la mansedumbre y de la obediencia de cada uno y del hambre que tenga, ¿verdad? Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto o la medida del varón perfecto, que es la imagen de Cristo, el cual en todo el tiempo fue un ministro de Dios. Ese es el tamaño del varón perfecto, hasta alcanzar la bendición, no por un diploma, no por una escuela teológica, no puesto por el hombre, sino puesto por Dios para ponerme en el ministerio y darme un don. Ahora, fíjense, para ponerte por ministro. Ministro ya sabemos que es dar por gracia lo que recibí por gracia. Tener mi vasija llena de pan y de peces y de agua. Y ir a dar por gracia gratuitamente al que tiene hambre y sed de justicia. Eso es ministrar, según el don que cada quien haya recibido. Y mucha atención, porque esto va a fortalecer algunas enseñanzas que hemos viniendo aprendiendo de enseñanzas pasadas. Y testigo de las cosas que has visto. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros no podemos ser testigos sin haber presenciado algo. Así como en el Antiguo Testamento acusaban a Cristo y compraban testigos falsos, igual ya lo vimos con Pablo, que venían testigos falsos a decir mentiras y que no les constaba los hechos de los que lo acusaban. Así de igual manera, un ministro debe de haber sido testigo del poder de Dios, testigo de la presencia de Dios, testigo de lo que nos ha permitido ver en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, de los que han creído. Como yo le digo, ¿verdad? A mí ya no me pueden decir que Jesús caminó en el mar. Ahora yo puedo dar testimonio de lo que es caminar en el mar. Ahora yo puedo dar testimonio de lo que es una nueva criatura, de lo que es ser un ser angelical, un ser espiritual. Yo puedo dar testimonio de lo que es la cruz y estar en la cruz. Pero porque yo ya lo viví. Entonces, sí, conforme nosotros vamos siendo moldeados y vamos teniendo fe, vamos presenciando el poder de Dios y las bendiciones de Dios para poder ser ministros y ir a testiguar que no hay otro camino, que aquí está la paz. Ir a predicar al único Dios y verdadero para que dejen sus ídolos y den sus vidas a Él. Y aquí está, este es el ministerio. Ahora, de las cosas que has visto, claro, en ese momento Pablo estaba viendo el resplandor, estaba viendo a Cristo, porque él ya tenía escuela, y de aquellas en que me apareceré a ti. También está diciendo, y también vas a ser testigo de cosas que todavía no has presenciado, pero que yo me voy a aparecer a ti, para que hagas conforme a todo lo que te estoy permitiendo ver y escuchar. Así que este es un verdadero ministro llamado, que tuvo el privilegio, por la mansedumbre, por la pobreza espiritual, por el hambre, de alcanzar un tamaño espiritual y poder ser testigo del poder de Dios y ir a testificar del verdadero camino. Aunque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿no?, que ya hemos visto que Pablo, a pesar de tener la verdad, a pesar de haber hecho esto, pues ya vimos que pocos son los que creían y la mayoría de los de la circuncisión, como lo estamos viendo hasta ahorita, no creyeron, ni aún siendo testigo, ni aún que Dios nos envió. Porque sí le digo, no porque Dios me envíe, todos van a creer. Recuerde que hemos visto que vamos a tener oposición, que Pablo ya estaba terminando su ministerio de los gentiles, porque va a ver usted que Pablo ya no salió o ya no va a salir libre. Dice, lo que me aparece, librándote
de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Ahora, sí, librándote, le dijo Jesús a Pablo cuando se le apareció, librándote de tu pueblo y librándote de los gentiles a quienes ahora te envío yo. Sí, mire, yo le voy a decir una cosa, tanto los gentiles como el primer pueblo no tenían a Jesús, estaban muertos, estaban en pecados, estaban con un fruto del adversario, estaban en la carne. Entonces, tanto el primer pueblo como los gentiles que no conocíamos a Dios, estábamos en el mundo, estábamos en la cautividad. Y recordemos que Cristo Jesús se nos llama o se le conoce como el libertador, como el que vino a quitar la pared intermedia que nos separaba de estas bendiciones y de la presencia de Dios, que es el que vino a romper las cadenas del pecado. Entonces, así le está diciendo el Señor que Él lo libró del mundo para ir a los que estén en cautividad en el mundo. Fíjese bien, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora yo te envío. Primero a los gentiles, ¿verdad? Y luego al primer pueblo. ¿Sí? Y esa es la misericordia. Eso es dar por gracia lo que recibí por gracia. Porque de igual manera, así como el primer pueblo y los gentiles, en este versículo que estaban bajo cautividad, yo también estuve. Y se me rescató para ir también a la obra de Dios, para ir tanto a los gentiles como si me encuentro también a un judío de la circuncisión. Vaya, aunque haya afrentas, aunque haya oposición, no importa. Siempre recuerde que por la vida de Cristo se salvaron muchos. De igual manera, vamos a ver que mediante el poder de Dios y por la vida de Pablo, de Pedro, que fueron sacrificados, ¿verdad? De Juan, todos estos hombres que fueron sacrificados bíblicamente, otros encarcelados, hubo vida, hubo conversión, hubo hijos de Dios, hubo revelación del Evangelio y hubo bautizo. Así que, por eso recordemos que cuando a Pablo los mismos hermanos no lo dejaban ir a Jerusalén, él dijo, estoy dispuesto a dar mi vida y no nada más ello, sino todo lo que el Señor me pida. Bueno, dice, ¿para qué te envío? Fíjate, para que abras sus ojos. Yo como le venía diciendo, las defensas de Pablo, el estar presentando una defensa en contra de los que le levantaban blasfemias, no era para que los castigaran o no era para salir Pablo victorioso. El único propósito de Dios por medio de Pablo era para que abrieran los ojos. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, nosotros nacimos ciegos. Nacimos en la carne, nacimos con la vista corta, porque usted se cuenta y voltea a ver al mundo entero cómo no están ajenos, cómo están ciegos del camino y de las profecías que ya no tardan en venir y de que Dios viene a pedir cuentas a todos los seres humanos y cómo todo el mundo está ajeno a eso, porque son ciegos y están buscando las cosas que de corta vista trajo Satanás y no pueden ver más allá de sus narices. Ahora, para eso me llamó Dios. Y no nada más a Pablo, también a usted, también a mí. Para eso nos está dando una forma, para eso nos envía a los gentiles o a donde nos envíe. El ejemplo, Pablo, para que abras sus ojos. Y sus ojos se abren. Recuerde, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Los ojos se abren por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Jesús que se da por primera vez, donde se habla del pecado, donde se habla de la resurrección, donde se habla de un juicio final, donde se habla del bautizo, donde se habla de un arrepentimiento, que si Dios me lo permite, yo creo que antes de proseguir hechos, no lo sé, voy a consultar con Dios a ver si me permite también trabajar para los gentiles y pues por este medio que yo soy, no soy muy dado a esto, pero pues como no hay forma, dar también el Evangelio como es por medio de este medio a católicos
o a familiares que usted tenga, ¿verdad? Para que sepan verdaderamente cuál es el evangelio que se tiene que dar. Ahora dice, eso es abrir los ojos, porque cuando alguien mediante el evangelio se arrepiente y se bautiza, pues entonces abren los ojos. Ya le dije la parábola de la semilla, ¿verdad? El ejemplo de la semilla, que mientras la semilla no sea sepultada, no se abra la tierra y se sepulte, no muere. Necesita tierra, necesita agua. De igual manera, la tierra y el agua es el evangelio, es el bautizo. Y si lo hice con fe, entonces esa semilla muere y nace un arbolito chiquito, nace una plantita que ya tiene vida. Así empezamos a ver este camino y así empezamos a venir a la bendita palabra y empezamos a darnos cuenta porque nos alumbra la luz de Cristo. Ahora, para que abra sus ojos, pongan atención, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso, hoy, el fruto de la mayoría de los cristianos y de la mayoría de los que se jactan de ser ministros, no cumplen con este pacto como ministros. ¿Por qué? ¿Qué es convertirse de las tinieblas a la luz? Las tinieblas es todo, absolutamente todo lo mundano, todo lo que va a desaparecer, todo lo que cuando venga Cristo Jesús y Dios va a desaparecer. Y yo le he dicho, hábleme de alguna cosa que usted haga que no vaya a desaparecer. Está bien. Yo le digo, el dinero desaparecerá, su casa donde vive desaparecerá, el trabajo donde usted trabaja desaparecerá, las escuelas donde van sus hijos desaparecerán, habrá arquitectos allá arriba, doctores, habrá licenciados, habrá carpinteros, habrá taqueros, habrá restauranteros, habrá música, habrá negocios. Bueno, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Todo eso que le acabo de nombrar, y aún falta mucho, lo trajo Satanás para que a usted no le quede tiempo de adorar a Dios y de estar a sus pies y de convertirse. Porque recuerde que somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso, que Dios hizo el planeta Tierra no para vivir en él, sino para una escuela, sino para hacer frutos dignos, para que por fe le mostremos que creemos que va a haber un juicio, que va a haber un lago de fuego, que va a haber vida eterna por hechos y no por labios. Ahora, para que se conviertan de tener la imagen del diablo a la imagen de Dios. Porque el que puede llegar a tener por fe, mediante el poder de Dios y las riquezas que Jesús nos dejó, es llegar a ser un ser espiritual que no le interesa absolutamente nada de lo que va a ser destruido y de lo que es pasajero, más la obra de Dios. Eso es convertirse. Esa es una verdadera conversión, como también lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También dice, ¿verdad?, que si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora, aquí está la conversión de las tinieblas a la luz admirable, es esta. Yo antes estaba en Egipto trabajando para lo corto de vida o de años que iba a tener en este planeta Tierra para pasarla bien. Pero cuando fui rescatado, se me dio una herencia, que fue el campo, que fue la obra de amor que me lleva a la vida eterna. Y solamente los que se ocupan en esa obra de cuerpo, alma, espíritu, con toda su mente, con todo su cuerpo, han pasado de muerte a vida. Y se han convertido de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Para eso Dios levantó ministros. Bueno, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí está. La potestad. ¿Por qué? Porque toda la mesa que trajo Satanás tiene un poder que solamente con el fuego de Dios y con fe puedo apagar
esa potestad, ese poder que Satanás tiene sobre todos los mundanos. Entonces, debemos ir a dar testimonio por medio de la palabra y el verdadero evangelio, la verdadera religión no es decir ya eres salvo, ven a la iglesia, canta y engañar a la gente. No, la verdadera o el verdadero camino es, y los verdaderos títulos en una iglesia es poder presenciar a una persona totalmente convertida en la cruz, totalmente muerta al mundo y viva para Cristo Jesús todos los días. Eso es el trabajo que tenemos los ministros y que tenemos la iglesia. Bueno, para que reciban por la fe, ya al final del 18, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de los pecados, herencia entre los santificados. Qué maravillosa riqueza y qué maravillosa herencia que Cristo Jesús nos trajo. Fíjese bien, primero, voy y predico el evangelio de arrepentimiento y alguien me escucha. Bien, en ese momento creyó como un granito de mostaza en que el pecado entró al mundo por un hombre, en que por un hombre entró la muerte, en que todos estábamos muertos. Creyó que el imperio lo tiene Satanás, creyó que desde Adán y Eva entró el pecado y que ese no era el camino, creyó por fe y se bautizó. Dice que es en mí porque Cristo Jesús vino a traer este evangelio, dice, para que reciban el perdón de sus pecados. Ahora, ya creí, Señor, ya recibí el perdón y reciban también herencia entre los santificados. ¿De qué herencia está hablando? ¿De la resurrección? No. ¿Del perdón de los pecados? Tampoco. No. ¿Cuál es la herencia? La herencia es llegar por fe mediante la mansedumbre, mediante el amor de Dios, a un tamaño espiritual para que se me permita ir al campo, que es el amar al prójimo y que es el ministerio. ¿Por qué es una herencia? Porque Jesús me regresó lo que Adán y Eva perdieron en el Edén por el pecado. Y Cristo Jesús me viene a sacar de la esclavitud de Egipto para trasladarme a ese bendito campo después de que me dio una forma por fe, que es amar al prójimo. ¿Y por qué es una herencia? Porque me lleva a la vida eterna. Yo ya le he puesto el ejemplo de que si a mí, siendo católico hace 18 años, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Encontramos una mina de oro y está repleta de oro. Dice, te vamos a dar 5 horas y te vamos a dar 2 cubetas para que saques todo lo que puedas en 5 horas. De igual manera, el poder llegar a esta bendita herencia que es amar al prójimo, que es dar testimonio de la verdad, es estar atesorando. Y esas 5 horas es el tiempo que me quede de vida aquí en el planeta Tierra, porque la vida que nos ha permitido Dios es como humo, es como una flor a comparación de la eternidad. Y es aprovechar bien el tiempo a los que hemos tenido entendimiento. Ahora, yo en su momento, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me llamó y me dio la comprensión por haber creído de que el llamamiento era para que todos fuéramos sacerdotes, créame que mi mente, mi cuerpo y mi alma estuvo enfocado a esa meta. Porque tuve la comprensión que nadie verá a Dios sin santidad y nadie verá a Dios sin haber trabajado en su obra o haber alcanzado esa herencia del campo que es amar al prójimo. Porque recordemos que el primer mandamiento de amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi cuerpo es para mi bien, es para salir del mundo, es para hacer acreedor a todos los mandamientos que me dan conocimiento de lo que es del César y de lo que es de Dios. Y una vez que ya los practiqué, entonces se me da
no por una escuela teológica ni por el hombre, entonces Dios y Cristo me ponen como ministro para poder atesorar, para poder ir a la vida eterna. Por eso es una herencia, ¿verdad? Y herencia, ¿quiénes son los que reciben la herencia? Fíjese bien, entre los santificados. ¿Por qué? Santificado es consagrado a Dios, haber muerto al mundo. Nadie puede recibir esta herencia de Dios y del Hijo, que es el ministerio santo y puro, si no somos santos. Claro que hay muchísimos pastores falsos, pero no son puestos por Dios. Muchos apóstoles falsos, pero no están santificados. Ya lo hemos visto, esos se llaman hijos del diablo. Bueno, recordemos que Pablo está dando testimonio. Ahora, este es el pacto, porque Pablo está dando testimonio de lo que le dijo el Señor, el Salvador. ¿Cuál era la vida eterna y qué tenía que hacer? Dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Sí es muy importante porque a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, el bendito poder de Dios en este pacto es que todos los que recibimos el Evangelio tenemos el don de Dios de que la palabra es poderosa para iluminar nuestro corazón, para tocar nuestro corazón, para discernir las intenciones de Dios. Y tiene un poder para que nos bauticemos, y una vez que nos bauticemos y llegamos a escuchar la voz del Señor, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos sacó del mar? No seamos rebeldes. ¿Por qué? Muchos, una vez que fueron llamados, una vez que fueron iluminados, ¿qué cree? Fueron rebeldes. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, la verdad, hagamos memoria con la bendita palabra de Dios, no con mis razonamientos. La creación de Dios no empezó aquí en el planeta Tierra con los seres humanos. Empezó en el tercer cielo con los ángeles. Arcángel, querubín, serafín y ángel. Y quiero decirle que a Dios y al Señor Jesucristo, como primogénito de toda la creación y dueño del universo y de todo lo que hay, les dieron un golpe, la tercera parte de esa creación que fue rebelde y que se llaman hoy ángeles caídos o demonios. La tercera parte. Esto quiere decir, de cada 9 ángeles, 3 ángeles caídos y 6 se quedaron. De igual manera, usted si ha leído toda la historia desde Adán y Eva hasta estos días, tanto en el primer tratado, siempre en el pueblo de Dios, que fue el pueblo hebreo, siempre hubo una mayoría rebelde a los mandamientos del Señor. La mayoría siempre fue rebelde, pocos son. Recuerde que por eso Sodoma y Gomorra fue destruido. Recuerde que por eso el diluvio. Recuerde también en el tiempo de los jueces todas las desgracias que les vino al pueblo. Recuerde también en los reyes, cuántos reyes fueron conforme al corazón de Jehová y cuántos reyes fueron. Usted lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, y la mayoría de los reyes puestos por Dios fueron rebeldes. Usted vea también el por qué Dios los mandó a una deportación a Babilonia con el rey de Nabucodonosor. Usted vea por qué estuvieron en lamentación 70 años. Bueno, usted vea que después los perdonó, se levantó el segundo templo con Esdras y Nehemías, y el pueblo después, antes de Cristo, volvió a pecar y Dios se enojó y se separó. Oiga, hermano y hermana, rebeldía. Y luego también viene Cristo Jesús a llamar a gentiles, a llamar a gente que estábamos predestinada, que no conocíamos a Dios, y de igual manera se presenta en estos tiempos la apostasía, y se representa desde aquel tiempo también una rebeldía. ¿Será justo? No, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Pero lamentablemente así es. Pero aquel que cree, aquel que tiene temor, aquel que tuvo el privilegio de que por el Evangelio se le presentara a Dios con esta palabra poderosa y tocara su corazón y creyó, entonces usted sabe si puede decir si fue rebelde
al pacto que vino a establecer Cristo Jesús o no. Porque ya le dije, fuimos llamados para una obra, fuimos llamados para salir del mundo, fuimos llamados porque fui comprado, mi cuerpo fue comprado a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fui comprado porque el Espíritu Santo me cela con celo de Dios para dar este fruto, para dar testimonio, para hacer luz, para hacer sal. Por eso aquí está diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y sí, ya vimos en los capítulos anteriores de este bendito libro el trabajo de Pablo, más bien de Dios, por medio de Pablo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuánta oposición hubo, tanto del pueblo judío, tanto de los gentiles, porque también aprendimos en Éfeso y en algunos otros lugares la oposición. Bien, uno, cumpla con el mandamiento del Señor, se conviertan o no se conviertan, uno cumple y se lleva la bendición personalmente de Dios. Así le digo, en Ezequiel también está escrito a este profeta, cuando es llamado por Dios, que le dijo, yo te he llamado para dar testimonio de mí, para mandarte a gente rebelde, para mandarte a gente de dura corazón, hablando del primer pueblo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para mandarte, ya también profetizando esto. Y tú irás a ellos y no les tendrás miedo porque yo voy a estar contigo, le dijo Dios a Ezequiel. Y así, como ellos tienen una cara endurecida por el pecado, yo te voy a poner una cara como de brillante, endurecida, también para que prediques con autoridad y les digas que se conviertan de las tinieblas, que se arrepientan y se conviertan al Dios vivo. Y así le dijo Dios a Ezequiel, se conviertan o no se conviertan, si tú vas, oh Ezequiel, habrás librado la sangre de ellos de tus manos. Pero si tú no vas por cobarde y no dices lo que yo te dije que hiciera, entonces voy a demandar la sangre de ellos por ti. Así que no es en balde lo que hizo Pablo, porque como yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, cada que nosotros tocamos puertas para el Evangelio, cada que nosotros predicamos por este medio o por los medios que nos permite Dios para que se arrepientan, para que abran ojos, Dios algún día todo esto, a todos los que tuvieron la oportunidad y se burlaron y se fueron mejor al mundo y decidieron que les rascaran el oído, algún día va a dar un fruto de un juicio. Y ojalá sea para que dé el fruto de conversión, para que dé el fruto de salir del mundo. Que esa es la esperanza que tiene Dios y la esperanza que tenemos de Dios, porque Dios habita dentro de nosotros. Entonces, este hombre no fue rebelde y aquí está el mandamiento para usted, para mí y para cualquiera, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, porque ahí es donde fue descolgado, después de que recibió la vista, empezó a dar testimonio inmediatamente, luego dice, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Aquí está otra palabra muy importante que hay que meditar, para que se convirtiesen a Dios. ¿Sí? Yo antes tenía la imagen del diablo, la imagen de aquí abajo, la imagen terrenal. Y no, yo no escuchaba otra voz ni tenía acceso a esta voz. Ahora bien, por este evangelio salí de las tinieblas y me convertí de ser un ser carnal y un ser animal, egocéntrico y como vive el planeta Tierra viendo únicamente por lo suyo, me convertí al Dios vivo y tuve el sentir para ver la misericordia y ver la pobreza
en que está el mundo y tener la necesidad de explayar esta bendita palabra para que se conviertan. Entonces, esa es la conversión, una nueva criatura, trabajar en la obra de Dios para que se conviertan al Dios, haciendo, aquí está la conversión, fíjense, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, aquí vemos, muchos hablan y tienen libros del arrepentimiento, de la oración, de los ayunos, pero tuercen totalmente las escrituras porque les queda el mismo velo. Ahora, ¿qué es un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento genuino es este. Hay una parábola en donde dice así: hubo un hombre que tenía 2 hijos, y esto viene en la Biblia. Jesús expuso esa parábola. Y a uno, y los mandó a trabajar. Y el uno dijo, heme aquí yo voy, papá, y el otro dijo, no voy. Y luego, el que dijo yo voy, no fue, y el que dijo no voy, fue. Y pregunta a Cristo, ¿quién de los 2 hizo lo mejor? Y sus discípulos le contestaron, el segundo, el que dijo no fue, y luego fue. De igual manera, un arrepentimiento, cuando Jesús llegó a mi vida y me dijo que yo era pecador, que estaba muerto, que estaba en tinieblas, que iba a haber un juicio y que me iba a rescatar con la condición de ser un instrumento para que Dios pudiera reconciliar consigo mismo por medio de mi cuerpo al mundo, estando en la cruz y fuera del mundo, entonces el arrepentimiento genuino es mostrarlo con nuestras vidas, no de palabra, sino con hechos. Entonces, aquí está, fíjese bien, obras dignas de arrepentimiento. Ahora, habla de obras, no de labios para afuera, sino de obras. Yo, calladito, voy a mostrar mi arrepentimiento a Dios estando en su campo, estando en la cruz, amando y ocupándome de sus negocios. Ese es un arrepentimiento genuino, por obras, no como dice la palabra, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muerto a kilómetros, a millas de mí. Bien, ahora dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por causa de esto, por estar en la cruz, por ser obediente a mi Señor, por ser obediente a Dios. Sí. De igual manera, yo le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, nuestro Señor Jesucristo nos dijo muy claramente que si nosotros lo íbamos a tener por cabeza y íbamos a ser obedientes, nos iban a vituperar, nos iban a perseguir, nos iban a matar, nos iban a encarcelar, que íbamos a tener mucha oposición, que el mundo nos iba a aborrecer. Entonces, lo sabemos, pero ahí meditemos. Primeramente, poniendo de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo muy grande, ¿verdad? Que para eso se necesita tener a Dios adentro, que es el único bueno. Porque si yo no tuviera a Dios adentro, yo antes de tener a Dios, quiero decirle como testimonio, tenía demonios. A mí me hacían algo y yo me vengaba. Y era de golpes, y era de pagar mal por mal. No tenía, el único bueno es Dios. Y no me avergüenza decirlo, porque estoy dando testimonio del único que puede hacer una obra como la que le voy a decir ahorita, para poder entender esta bendita palabra. Porque ahora lo puedo hacer, y lo he hecho. Ahora, le voy a decir, ¿se acuerda que yo le puse algunas enseñanzas pasadas, una parábola y un ejemplo de que si usted vivía en un bosque, ya tenía usted 20 años, sin familia, solo, ¿verdad? Totalmente alejado de la ciudad, en un bosque solitario, y que usted en esos 20 años hizo amistad con conejos, con los conejos del bosque, y los conejos le tomaron confianza a usted, y usted también, pero no
se puede comunicar sino acariciarlos y darles de comer y convivir con ellos nada más. Ahora bien, y usted sabe que ese bosque fue vendido por el gobierno a un rico que va a hacer casas o edificios y van a destruir el bosque, como suelen hacer, ¿verdad?, en el planeta Tierra, ¿sí?, para construir una ciudad, y usted lo sabe, y los conejitos están ajenos a eso, y usted escucha la voz de Dios y le dice, ¿tanto los amas? Usted le dice, sí, y dice él, esa voz, yo también los amo. ¿Te convertirías en conejito para ir a decirles? Pero de una vez te advierto que te van a matar, te van a escupir, te van a latiguear y pocos van a creer. ¿Lo harías? Claro que estamos hablando de Cristo, que por venirnos a amar, por venirnos a decir y profetizar lo que le viene al mundo, la destrucción, que salgamos y a rogarnos, que le hicieron. Y no nada más a Cristo, ahí está la profecía. Si ustedes me van a seguir, conste que se los digo, los van a vituperar, los van a perseguir. Por amar, les van a pagar con maldad. Ahora, vuelvo a repetir, para poder recibir maldad, por dar nuestra vida y por tratar de salvar, hay que tener a Dios adentro. Es imposible recibir ese pago por amar, por dar nuestras vidas. Pero le estoy dando gloria a Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, meditemos. Pablo, por ser obediente al Señor, por creer en Él, por ir a salvar, pues vea el pago que tenía en la mayoría de las ciudades. Recuerde que ya hemos visto que lo habían apedrado, que lo habían encarcelado, que alguna ocasión casi murió y lo jalaron. Recuerde toda la oposición por tratar de cumplir el pacto como ministro de las órdenes del Rey Supremo, que es Cristo Jesús y Dios. Y así, de igual manera, comprenda, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros, los que esperamos la vida eterna, los que tememos y estamos sujetos a la cabeza de Cristo, únicamente cumplimos con el mandamiento de la verdad que a muchos les molesta, que es predicar la cruz, predicar que se arrepientan y predicar que se entreguen a Cristo Jesús, porque va a venir un juicio. Por eso dice, por esta causa me intentaron matar. Bien, yo espero que vayamos entendiendo. Dice en el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿se acuerda que yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, la profecía que Jesús le dijo, ve y no les temas, ve, te van a encarcelar, pero yo voy a estar contigo? Recuerda también cómo el Señor se le presentó y le dijo, ya estando preso, dijo, ve, porque todavía tienes que ir a Roma. Entonces, ¿qué le dije? Todo proviene de Dios. No proviene del ser humano. Dios mueve las piezas tanto de los justos como de los que no son justos. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, físicamente, porque de Satanás lo tenía, hay dos auxilios. Uno, que Dios nos ampara y no permite que Satanás nos toque, que yo le temo más 1000 veces y 20,000 y 1,000,000 de veces más a la muerte espiritual que a la del cuerpo. Pero de igual manera, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que mientras Dios no permita que me toquen mi cuerpo y que termine mi obra, así como Jesús tenía una hora, un día para morir, así lo quisieron matar a Cristo Jesús muchas veces, pero Dios dijo, no, eso no está en mis planes, hasta que termine su obra. Entonces, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, hablando no de edades físicas, porque un niño no puede recibir el Evangelio, más bien un niño está bendecido en el momento en que se le predica a un padre y a una madre que creen. Entonces, pequeños y grandes, ¿qué es? Pequeños los gentiles, grandes el primer pueblo, en tamaños de conocer a Dios, pequeños y grandes. Y de igual manera, ya dentro del cristianismo hay un crecimiento espiritual
que Dios nos va dando. Nosotros empezamos como niños, luego como jóvenes y hasta llegar a ser ancianos. Y Pablo era ya un ministro que enseñaba tanto a ovejitas, tanto a iglesias. Porque recordemos que ahí están las epístolas a iglesias que ya estaban trabajando por medio de Pablo. Bueno, dice, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y ahí está, cumpliendo también la primera ley profética de Moisés y todos los profetas que estuvieron delante de Moisés, hablando de los profetas mayores y de los profetas menores que ya conocemos en el Antiguo Testamento, no diciendo nada que no fuera cierto. Porque recordemos que Moisés profetizó a Cristo, profetizó salvación, y de ahí todos los profetas que Dios levantó en todos los tiempos, profetizaron siempre de la gracia. Profetizaron siempre de esta bendita bendición. Pero como le vuelvo a repetir, el pueblo que no creyó porque estaba habituado a las tinieblas, porque amaron más la carne, porque ya estaban tocados y endurecidos por el poder, por el dinero, por la fama que tenían. Dice, que el Cristo, porque así lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento y Moisés, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Le explico esto. Ya antiguamente, todos los profetas y desde Moisés estaban profetizando al Salvador que tenía que dar su vida, que tenía que derramar su sangre para que nos viniera el perdón de los pecados y nos viniera este bendito pacto espiritual del cual ya sabemos los que hemos dado un seguimiento de las riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. También, ¿no? Dice, y que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Sí, yo ya le había dicho anteriormente sobre este tema, pero le vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que engañan, en donde dicen que voces en el infierno, que ya hay muchos en el infierno, que escuchen los lamentos, que hay muchos que ya están con Dios, que murieron con Dios y se van arriba. No, bendito hermano, no. Nadie, absolutamente nadie, desde Adán hasta el día de hoy, hay alguien que haya muerto en el cuerpo y esté con Dios más que Cristo. Muchos resucitaron, muchos que murieron aquí en el planeta Tierra como seres humanos, murieron y Dios los volvió a resucitar, pero no allá arriba, sino nuevamente en el cuerpo humano, como a Lázaro, como a Tabita y otras resurrecciones más de la que nos habla la bendita palabra. Pero Jesús resucitó ya no en el cuerpo humano, ya no. Es el único ser que ha muerto en la carne y el único ser que fue que su Padre lo resucitó y lo sentó a la diestra y está a la diestra. Es el único. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ejemplo les he dado. Ahorita no pueden venir conmigo hasta que hayan cumplido todo esto. Ahora, todos los que han muerto, pues están dormidos. Los que murieron con el Espíritu Santo. Los que murieron en la cruz con Cristo Jesús. Y unos van a ser levantados el día del juicio final. Unos para la gloria y otros para allá. Pero así como Jesús fue el primogénito de los resucitados, también fue el primogénito que empezó el ministerio, que dio el amor de Dios, fue el primogénito que se bautizó, fue el ejemplo, el primer hombre que estuvo aquí en el planeta Tierra, nacido de mujer, que nos dejó el camino y el ejemplo a seguir. Entonces, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Porque gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús nos vino la luz. Porque Él tenía que padecer para subir
como sumo sacerdote al lugar santísimo, en donde está su Padre, a ofrecer la sangre por todos aquellos que por medio del evangelio que él dejó abajo, creyesen, como los conejitos, creyesen y salieran a servir. Y se nos dio la luz que es el Espíritu Santo. Por eso dice, para anunciar luz al pueblo. ¿Y quién es pueblo? Recuerda que hay dos pueblos. Pueblo es aquel que tiene por rey a Cristo Jesús y lo tiene por cabeza. El pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. Y también a los gentiles. Al primer pueblo. Recuerda que primeramente vino a su pueblo y luego a los gentiles. Para darnos esa bendita luz. Y para hacer resplandor y para alumbrar. Recuerde que dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Que una luz no se enciende para ponerla y esconderla debajo de un mueble, sino para que alumbre. De igual manera, una ciudad o un pueblo no lo vino a encender Cristo, no nos vino a dar la luz y el Espíritu para que no alumbremos. Que una ciudad asentada en un cerro alumbra de noche. ¿Sí? Que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que es el Espíritu Santo, que en todo el Antiguo Testamento estuvimos fundidos, estuvimos sin luz, estuvimos sin el aceite de olivo, que es la presencia del Espíritu Santo, el cual nos mantiene como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día enclarezca. Bien. Dice en el 24 y sigue dando testimonio Pablo de su conversión y su defensa ante Agripa y Berenice. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Recordemos, benditos hermanos y benditas hermanas, con la cita bíblica, que hablar de la cruz, que hablar de que fuimos comprados para entregarnos a los pies de Cristo y salir totalmente del mundo, lo voy a concordar con la bendita palabra, en Primera de Corintios. Si gusta, lo llevo a la cita, pero creo que ya conocen la Biblia. Está en Primera de Corintios, capítulo 1 o 2, en donde dice así, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creen es poder de Dios. De igual manera, para concordar este versículo y entender lo que dijo Festo, es que Pablo dijo alguna vez, Dios por medio de Pablo, Dios no me envió a bautizar, no me envió a bautizar para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino me envió a predicar el evangelio de la cruz. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque muchos bautizan sin decirles el pacto y las condiciones. ¿Qué significa el bautizo? Nada más les dicen, ¿quién viene por primera vez? Haga esta oración, bautícese y un aplauso. Usted ya es miembro, usted ya es salvo y están ajenos a esto. Mire, yo le digo y le doy testimonio. Yo me he encontrado en el trayecto que tengo como ministerio, por la misericordia de Dios, a muchos cristianos que me han dado la misma, yo también soy cristiano, y que cuando se les ha enseñado o se les pregunta sobre el pacto, a mí me dicen, ni siquiera he escuchado que yo tenía que tomar una cruz y morir al mundo. Y cristianos que ya tenían 5, 8 o 10 años en alguna iglesia. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que cuando se predica el verdadero evangelio, por primera vez, ¿para qué nos llama Cristo? Que nos compró. ¿Y qué quiere que lo que haga? Por eso dice, para esto te llamé. Ahora, muchos dirán, locura. Fíjese bien lo que dice. Mas él dijo, aquí contestó Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí está. No, ¿sabe qué? En pocas palabras,
no le dijo aquí Pablo la verdad de lo que hay en la Biblia, porque era un gentil, a ver si creía. Pero la bendita palabra dice que la sabiduría del mundo, o sea, la que tenía Festo, Agripa, Berenice, dice así, dice la palabra, porque ¿dónde está el sabio? Dice Dios, fuera de esta sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Qué no ha enloquecido Dios? ¿La sabiduría del mundo? Ahora, cualquier gobierno, cualquier carrera, cualquier filosofía en el mundo, para Dios es locura. Porque un loco no se da cuenta del camino y del juicio que va a haber y de un lago de fuego y de una vez. Un loco, un retrasado mental, no tiene por naturaleza la cabeza que es Cristo, que es la inteligencia. Porque para poder tener y estar cuerdo y poder tener la cabeza que es Cristo, hay un precio, la cruz. Entonces, todos los que no tienen la cabeza de Cristo están locos. Así lo dice la Biblia. Pero Pablo no se lo dijo a Festo porque era un gentil. Y fíjese bien, no estoy loco, antes hablo con cordura. Casi le está diciendo, yo tengo la cabeza de Cristo. Casi le está dando a entender que los locos son los que no tienen la cabeza de Cristo, y cordura es darme cuenta del camino que lleva a la vida eterna. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Dice en el 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Ahora estaba hablando del rey Agripa. Dice, el rey que estaba presente, el rey Agripa, sabe de estas cosas. Y estaba calladito, ¿verdad? Acuérdense que casi cree. Delante de quien también hablo, con toda confianza, sabiendo que él sabe estas cosas, porque no pienso que ignore nada de lo que estoy hablando. Dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Que no se había hecho el ministerio que Dios mandó como a Pablo, y que hoy Pablo lo estaba haciendo en todo rincón, y que tenían la oportunidad, todos los que estaban oyendo ahí, el rey Agripa, el rey Festo y todos, de creer en el Evangelio y de creer en lo que estaba diciendo Pablo. Dice, como diciendo, no se ha dicho esto, pero hoy se les está diciendo el mensaje de salvación. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo también el fruto del Espíritu Santo, que no es de cobardía, sino el fruto de Dios, de cómo habla en frente de una multitud, porque Pablo no tenía a alguien al lado, algún hermano que lo estuviera apoyando. Estaba él con una multitud incrédula y con otro o con otra que estaba queriéndolo matar. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora de la enseñanza número 64. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 65. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.